tienen un atributo que es el que les da esa fuerza o esa energía extraordinaria, que es la que valoran los egipcios a la hora de asignar los dioses. Y bueno, solamente lo vamos a ver, les decía, porque pues prácticamente solo si hablamos de mitología, ahí no podemos llevar una clase completa. Entonces solamente reconocerlos a través de los nombres. Algunos sí los vamos a ir viendo un poco más porque hay escultura, porque hay pintura o algún otro elemento por ahí que tenemos que ver. Nos quedamos en la muerte, cómo veían la muerte los egipcios, y primero valoramos cómo vemos la muerte en el mundo occidental. Acuérdense que el mundo occidental es Europa, es parte de África y América. Eso somos mundo occidental. Alguna creo que entra un poquito de otras regiones, especialmente insulares, dentro de lo que llamamos mundo occidental, pero principalmente América, que es nuestro continente, resulta que tenemos una visión cristiana. O sea, los cristianos son los que, o el cristianismo es lo que determina la manera como nosotros vemos la muerte. Y no es solo una, porque depende de las denominaciones, como bien lo hacían ver ustedes en el ejercicio de la semana pasada. Hay quienes decían, pues los muertos van al purgatorio, otros hablaban del limbo, otros decían que no, simplemente es como que estén en un sueño y esperando el momento de la vida eterna. Otros que tienen que ir a ese purgatorio pues a purgar lo que hicieron en vida. Y bueno, es bastante amplio la manera como lo vemos. Una pregunta que no quedó del todo claro en ese momento es ¿qué vamos a hacer nosotros en ese momento que resucitemos? No sé si alguien tiene la idea y me lo puede justificar a partir de algo bíblico o algo de lo que le hayan enseñado o algo de lo que haya leído. ¿Qué vamos a hacer? O sea, yo, por ejemplo, ustedes me conocen, soy su profesor, me dedico a esto, también a las consultorías en el área artesanal. Y entonces, ¿qué va a hacer cuando yo me muera? O sea, cuando pase a esa otra dimensión, voy a seguir siendo yo, voy a seguir siendo profesor, voy a seguir enseñando. O sea, ¿qué voy a hacer yo de ese otro lado? Alguien que me diga si conocen pues la respuesta a eso o según su realidad, ¿verdad? Según su marco de referencia. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Qué va a ser de mí cuando muera? ¿Sí, Obrali? Bien, hay muchas, bueno, en muchas religiones se plantea lo que son los supuestos de qué es lo que sucede cuando uno muere. Por ejemplo, en la hindú existe el fenómeno de la reencarnación, dependiendo de las acciones que se han realizado, del dharma y el karma que se tenga. Los dioses hacen que las personas reencarnen ya sea en animales, dependiendo del tipo de acciones que se realizaron y del karma que se tenga, o incluso hasta en piedras. En este caso es una de las bases religiosas que tiene el hinduismo en la parte de la reencarnación. En el cristianismo se supondría que estaríamos dormidos, ya que hasta que se haga la resurrección para el juicio, todos regresaríamos nuevamente a los cuerpos que nosotros conocemos actualmente o tenemos actualmente con nuestros pensamientos actuales, ya que vamos para juicio. Al momento que ya se termine ese juicio, nosotros reencarnaríamos en otra, ¿cómo decirlo?, en otro cuerpo, por decirlo así, pero con mentes nuevas, no nos conoceríamos entre sí. Esto lo vemos en el relato cuando le preguntan a Jesucristo de que si el hermano del, bueno, creo que pues más o menos así creo que va, no sé si los compañeros que son más religiosos tengan exactamente el detalle, ¿verdad? Que le consultan si el esposo de mi hermano muere, yo tengo que ser el esposo, pero el día en que se reencarne, ¿de quién va a ser esposo, Señor? Y él le dice que a la hora de que se resucite ni habrán esposos, ni habrán hijos, ni habrán madres. Entonces, esa es más o menos lo que es la situación en la que esa par de religiones tienen el consentimiento de la resurrección a la hora que se muera. Muy bien, vale. Esa es justamente la respuesta que buscaba, porque independientemente de la versión del cristianismo que se profese, o que se conozca al menos, la respuesta está ahí en el texto bíblico, en ese cuestionamiento que le hacen a Jesús, que le plantean que una pareja de esposos, bueno, muere el esposo y ella queda viuda, entonces la toma el hermano según la ley de Moisés y luego este también muere y luego la toma otro hermano y son como tres o cuatro. Y al final muere y ninguno le dejó hijos, entonces ¿de quién va a ser esposa en aquel momento? Y es justamente esa la respuesta. Pues. No serán como seres
seres espirituales, creo que es la explicación que dan luego sobre eso. Ahora, prácticamente, en la práctica, más bien, no prácticamente, en la práctica, según las religiones, pues la fe que se tiene es que ya en la vida vamos a encontrarnos con nuestros padres, con nuestros familiares cercanos que hemos muerto. Pero esa es una manera, y lo voy a decir así, romántica de ver el proceso de la muerte. Pero es la fe que se tiene. Y muchos pues creen en eso y si es cuestión de fe, pues no hay nada que refutar cuando hablamos de fe, cuando hablamos de cuestiones ya históricas, sí, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está la respuesta y un dato que nos mencionaba el compañero es acerca de un juicio. Ese juicio también lo recibían los egipcios a través de este proceso. En el caso del cristianismo se llama psicostasis, que es el proceso en el que se pesan las buenas obras o todo aquello que yo hice bueno mientras estuve vivo. Y si eso pesa más, entonces yo voy hacia la vida eterna, pero si pesa menos y las cosas malas pesan más, entonces voy hacia un castigo. Eso es porque en el cristianismo no existe la visión dual del mundo, o sea, la cosmovisión no es dualista, sino que es una en la que debe prevalecer el bien siempre, el mal no. Entonces, por eso debemos tener más obras buenas que obras malas para poder acceder a la vida eterna. En el caso de los egipcios, eso no es así. Lo que se pesa es primero el corazón, porque en la visión que los egipcios tienen del cuerpo humano, el corazón es el lugar en donde reside la conciencia, todos los aspectos morales, todo lo bueno o malo que pudimos haber hecho está en el corazón. Aún los pensamientos, todo está en el corazón, no en el cerebro, porque para ellos el cerebro no tiene ningún tipo de relación con esos elementos que se mencionan. Entonces es el corazón el que se pesa. Y el corazón debe estar en perfecto equilibrio, acá, con la pluma de mate. Esa una diosa, si mal no recuerdo, que se representa con el avestruz. De hecho, la pluma se dice esta pluma de avestruz. Y esa no pesa nada, o sea, es muy liviana. De esa manera debe ser también el corazón. Si el corazón pesa mucho, significa que los aspectos físicos o digamos, no tan morales o de buenas obras, sino cuestiones más del cuerpo físico, tuvieron peso. Y entonces ese desbalance hace que el corazón caiga en las fauces normalmente de un cocodrilo, que es el que se coloca acá, es el devorador de difuntos. Lo ven por acá, es una mezcla de león con cocodrilo. Ese de acá. Si por el caso es que el peso es liviano, es demasiado liviano y la pluma pesa más, significa que le hizo falta trabajar más por hacer cosas buenas. Entonces, en ese caso, vuela o salta o se eleva el corazón y se supondría que ahí cae en las garras de una ave rapaz. Entonces, debe estar en equilibrio con la pluma. De esa manera pasa a la siguiente etapa y todo ese proceso es supervisado por Anubis. Luego, la muerte, vaya. Quizás acá antes de llegar a lo del embalsamamiento. Vean, si yo paso de acá en adelante, significa que yo he llegado a la vida eterna. Entonces, la visión de los egipcios no es esa de que van a ser personas nuevas o que van a ser seres espirituales o nada por el estilo. Van a seguir siendo ellos mismos. O sea, no va a cambiar nada. Por lo tanto, van a necesitar lo mismo que necesitaban mientras estuvieron en este plano. Van a comer lo mismo, van a necesitar los mismos sirvientes. Todas las necesidades las van a seguir teniendo, porque van a seguir siendo ellos mismos y van a seguir gobernando allá en la otra vida. Pero para que eso sea válido, para que eso sí se realice, debe procederse a realizar algo que se llama momificación. Y eso no es más que el embalsamamiento del cuerpo. O sea, el cuerpo debe de preservarse. Si el cuerpo se destruye, entonces el faraón o la persona que pasa a ese otro plano
pues ya no va a disfrutar de todo lo que iba a disfrutar en ese momento. Pues pierde todo. Entonces, de ahí la idea de los egipcios que el cuerpo debe de preservarse lo más posible y debe de evitarse cualquier tipo de perturbación para los muertos. En el caso de nuestra cultura occidental, pues se acostumbra mayormente la inhumación, que eso es el enterramiento, ya sea que los coloquen en una bóveda o que los coloquen bajo tierra. Siempre también hay un orden. Ustedes no sé si habrán fijado en el caso del cristianismo católico, creería yo, no estoy tan seguro del cristianismo no católico, pero el cuerpo se coloca de oriente a poniente, con los pies apuntando al oriente y la cabeza apuntando al poniente. Y a los pies se coloca una cruz. Ese es un ordenamiento. En el caso de las momias también se colocaban según un ordenamiento que tiene que ver con los puntos cardinales también. Normalmente era la posición de oriente a poniente o de norte a sur, porque cada uno de estos puntos cardinales tenía una representación de un genio protector o de un dios protector, que eso lo vamos a ver ahorita que pasamos a esto de la momificación. Pero primero, bueno, se entendió eso, ¿verdad? Que el faraón o quien sea pasa a la otra vida, pero pasa siendo el mismo. Es como si ustedes cambian de habitación, salen de la sala y pasan a su cuarto. O sea, ustedes siguen siendo los mismos y van a seguir haciendo las mismas cosas. ¿Se entiende eso? Sí, Lick. Sí, licenciado. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es la preservación del cuerpo? Bueno, el proceso de momificación se inicia llevando al difunto a un taller. Esos talleres serían algo similar a lo que conocemos nosotros en la actualidad como funerarias. En esos lugares pues se trabaja con los muertos y se tiene todo lo necesario para el procesamiento del cuerpo y que quede listo para esa vida eterna. Entonces lo primero que se hacía era lavar el cuerpo. Se colocaban sales aromáticas, aceites aromáticos en todo el cuerpo y luego se procedía a algo que se llama evisceración. Eso significa que se sacaban las vísceras. El caso del cerebro, como para ellos no tenían ninguna utilidad práctica, entonces a través de la nariz con un hierro candente, como si lo taladraban, por así decirlo, la base del cráneo para abrirlo y llegar hasta el cerebro. Y ahí lo removían hasta licuarlo y luego lo vaciaban, o sea, de manera de vaciar el cráneo. Ese cráneo luego se llenaba de un material que se llama natrón, mientras se daba el procesamiento del cuerpo, la deshidratación. Luego se lavaba y luego ahí se colocaban ceras con aromatizantes también. Luego se abría el abdomen y se extraían los pulmones, el hígado, que para ellos el hígado era el órgano más importante, digamos que el equivalente para nosotros del corazón, pero se extraía entonces el estómago, el hígado, los pulmones y los intestinos. Esos cuatro se ubicaban, se lavaban y se les daba también un procesamiento ritual y los colocaban en estos que ven acá. Ven, aquí están colocando uno adentro y aquí hay otros más. Estos se llaman vasos canopos, ya vamos a ver los vasos canopos. Luego el resto del cuerpo pues se lava y una vez lavado se procedía a cubrirlo con natrón, que es un tipo de sal. Químicamente sería algo similar a la cal, algo así, pero son sales más bien las que se utilizan y con eso el cuerpo se secaba. Pasaban alrededor de 70 días para que eso sucediera en el mejor de los casos. Y el mejor de los casos significa el proceso más caro de hacerlo. Pasado el tiempo, entonces se procedía a otra ceremonia y en esa ceremonia el cuerpo pues ya embalsamado, ya momificado, que cuando se colocaban los vendajes, entonces el sacerdote con la máscara de Anubis procedía a golpear con un báculo la boca, entendiendo que por la boca entraba de nuevo la esencia vital del faraón a habitar el corazón. El corazón se dejaba adentro del cuerpo. Ese no se colocaba en vasos canopos, ni se extraía para deshacerse de él, sino que se colocaba
en el cuerpo de nuevo. Porque para ellos ahí es donde residía la esencia, el Ib del difunto. Es algo similar a lo que entendemos por alma. Digo similar porque no es igual, pero es una esencia vital. Y no sé si han visto ustedes cuando bostezan, muchas personas se tapan la boca. Entonces, eso es una costumbre, la señora que no me dan los dientes, ¿verdad? Pero tiene una razón todavía más antigua, que a lo mejor a estas alturas ya eso ya se ha olvidado. Y es porque la gente pensaba en la antigüedad que cuando abrían la boca en el bostezo, podía que un ser entrara a través de la boca al cuerpo, o podía que algo de ellos saliera y luego quedara fuera y ellos perdían, digamos, su esencia, por ejemplo. Entonces, por eso se tapaban la boca. Si ustedes tapan la boca, es para evitar que se salga en nosotros esa esencia o para que no entre ningún ser. Entonces, la boca en las culturas antiguas es como una puerta a través de la cual se entra o se sale. ¿Se entiende eso, verdad? Por eso se habla de esencia vital. Y ustedes ven ¿cómo se llama esto? En la Biblia, cuando se habla de Adán y Eva, bueno, el caso de Adán, que, bueno, en el primer relato es en el segundo relato más bien, que es cuando se sopla sobre ellos para que entre la esencia vital. La respiración se considera pues muy importante dentro de esos procesos de la vida o de la muerte. En este otro diagrama está como más explicado, pues ahí lo van a ver ustedes en el material. Yo se los expliqué solamente en las dos imágenes anteriores, pero luego lo van a ver ahí despacio. La limpieza, la evisceración, luego el relleno con mirra, por ejemplo, otras esencias aromáticas, y luego se cubría con natrón. Dice carbonato sódico, es una solución de carbonato sódico. Y 70 días es el promedio que se dejaba ahí. Cuando se pasaba el tiempo, se limpiaba, se hacía el vendaje y luego venía el ritual a través del cual, vean, aquí están, con ese báculo, a tocarle la boca para que la esencia entre de nuevo. Es muy importante, acuérdense, eso no, es lo que nos va a ayudar a entender por qué las tumbas eran así, por qué la arquitectura también era así. Es bien importante porque es una cuestión ideológica para ellos y tiene que ver con la religión también, que es lo referente a la vida eterna. Dígame, Kelly. Tengo una pregunta. Dígame. Usted mencionó en la clase antepasada que antes habían como tipo unos, unas estatuas de unos animales como tipo amortromórficos. Antropomórficos. Eso. Entonces, me voy dando cuenta que en las tumbas más que todo de los faraones habían como tipo una estatua de gato. ¿Será que ese tipo de estatua de gato era como tipo un guardián para que como que tipo nadie se pudiera acercar al muerto, se puede decir? Mm, o sea, no era tanto como guardián, más bien era era para que acompañara el proceso. O sea, digamos que era como un acompañante durante el proceso de la muerte. Por eso muchos le temían también, porque un gato hacía la referencia a la muerte y nadie quería morirse, ¿verdad? Entonces, por eso es que se le temía un tanto al gato, pero no era tanto que era como un genio, digamos, protector, sino como que acompañaba. Pero en las tumbas efectivamente sí hay estatuas de gato, tanto como momias de gato, pero también hay momias de baduinos, que son un tipo de primate, como un mono. Eh, Hay de perros, hay de leones, hay diversos animales que también se momificaban. Eso tiene que ver con la idea de que el faraón o el difunto en la otra vida va a necesitar todo lo que necesita acá, ¿verdad? Entonces esos seres los necesita también del otro lado. Se han encontrado en algunos casos cuerpos también que han sido enterrados junto con el difunto principal, llamado el faraón. Entonces, por eso se considera que de manera ritual, como sacrificio, pues se enterraban también a otras personas. O sea, estas personas no es que se hubieran muerto al mismo tiempo, sino que
lo sacrificaban para que fueran junto con el difunto, el faraón, a servirle en la otra vida. Ahora, eso no es una regla para todo el imperio o toda la cultura egipcia. Sucede en varios momentos. O sea, hay momentos en los que se deja de hacer, la costumbre termina y luego se regresa. O se sustituye más bien por las imágenes. Encontramos esculturas de gatos porque los gatos acompañan durante el camino, ¿verdad? Hacia el otro, hacia ese lugar de descanso de la vida eterna. Pero también encontramos figuras de seres humanos, de esclavos, o de sirvientes, o de sacerdotes, también otras esculturitas que se colocaban como parte del ajuar funerario. De esa manera, estos seres representaban a los que le iban a ayudar en la otra vida. No sé si habían por ahí. Bueno, voy a avanzar. Recuerden, no debe pasarle nada a la momia, porque si le pasa algo a la momia, entonces pues la vida eterna está comprometida de ese difunto. Eso nos explica esto que ven acá. Esa es la parte central acá. Ese es el diagrama que nos muestra los sarcófagos de Tutankamón. Aquí está el faraón. Este es Tutankamón. Luego tenía una máscara funeraria. Después tenía un primer sarcófago. Esta es la tapa. Luego ese sarcófago estaba colocado dentro de otro sarcófago más grande, que esta es la tapa. Ese estaba colocado dentro de otro todavía más grande, que es esta la tapadera. Y luego estaba depositado en un cofre, por así decirlo, de granito, de piedra, que esta es la tapa. La tapa pues era muy pesada. Entonces ven todas esas capas de protección. Eso es porque a la momia no le debe pasar nada. Si pensáramos que eso es así y que es real, entonces que la momia ahora está en un museo significa que algo le pasó en la vida eterna ya al pobre Tutankamón, porque la momia ya no está protegida, ya no está en las condiciones que debería debió de estar siempre preservada para que viviera siempre. Sara dice... Ajá. Sí, la clase terminará más o menos 3:20. Yo les voy a colocar los laboratorios, los voy a poner visibles para que puedan entrar a partir de ese momento y tienen 30 minutos para hacerlo. En caso que no lo pudiera hacer, en su caso, bueno, que es una situación comprensible, entonces se puede hacer mañana a las 3:30 para que no entre apresurada y faltando unos pocos minutos, porque a las 4 se cierra y ya no se abre. Eso sí es seguro. Entonces lo podría hacer todavía en diferido el día de mañana, solo tiene que notificármelo. Bueno, voy a volver por acá. Entonces, pues esa es la razón de tanta protección para los difuntos. Y fíjense que no es solo eso. Y ahí es donde entendemos por qué los faraones mandaban a hacer esas pirámides gigantescas que contenían dentro de ellas, bueno, no solo pirámides, eran tumbas, dentro de ellas un espacio en el que se colocaba todos estos sarcófagos y luego se cerraba, se sellaba. Y de eso pues prácticamente quedaba completamente oculto. Era para que no le pasara nada. O sea, eso no debía de perturbar el difunto. Bien, ¿comprendido esto? Daniela, dígame, y luego tengo Wendy y luego alguien más. Quiero ver, Alison, creo. Mi pregunta es de qué material estaban hechos. O sea, la base sí era como de piedra, granito, no sé, pero en sí las tapitas, por así decirlo. Ajá, es como, tal vez no sé si han visto las matroshkas. Sí. Algo así sería, entonces algo así sería. Pues los había de madera y de metal también. Y de hecho, si era de madera, toda la cubierta de la madera eran incrustaciones en metal y piedras preciosas. Bueno, los de Tutankamón son exageradamente lujosos. Pero claro, acuérdense, depende del difunto, ¿verdad? Porque algunos eran de madera, otros eran de otros tipos de piedras, no tan duradera, piedra caliza, por ejemplo, o algunos
tengo entendido también que también los eran de barro, en este caso se llama terracota, se llama la técnica. Entonces variaban los materiales. Mientras más caro, pues mejor era lo que les daban. Es casi como funcionan las funerarias en la actualidad. Quiero ver, tengo Wendy y luego Alison. Sí, Lick, mi duda es que si momificaban a todos los muertos o solo existía como alguna jerarquía de quienes momificaban y a quienes no. Bueno, por cuestiones religiosas, todos los egipcios debían de pasar por este procedimiento. Pero, otra vez repito, el problema es que no todos tienen dinero para esto. O sea, esto es caro, es muy, muy caro. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que no lo pueden pagar? Pues deben someterse a procesos abreviados, más sencillos, en los que el cuerpo no necesariamente iba a quedar ni tan preservado ni tan protegido. Y se enterraban técnicamente se llama inhumación, que es el enterramiento. O sea, se hacían fosas y ahí se colocaban los cuerpos y luego se enterraban. Ahora es cultural, ¿verdad? O sea, y religioso. Entonces, aquellas culturas que no eran egipcias tenían otros ritos dedicados a la muerte también, aunque estuvieran dentro del territorio egipcio. Pero pues dependía realmente de quién podía pagar más. Mientras más caro, más o mejor era el proceso. Mientras menos podían pagar, lo básico. Creo que ustedes comprenden eso porque así funciona en la actualidad esto de las, ¿cómo se llama? De las funerarias. Realmente no hay funerarias baratas, todo es caro, o sea, morirse es caro. Pero pues hay diferentes precios según lo que se pida. Alison. Esa era mi pregunta, que si había, o sea, si a todos los muertos le hacían lo mismo. Ahora ya sé la respuesta. Gracias. Bueno, muy bien, entonces solo les complemento entonces, ahí, igual que Alison a los demás. Este diagrama, esto se lo voy a poner después para que lo vean despacio. Vean, ese diagrama representa un taller de momias. Entonces, no pensemos que esos rituales en los que al faraón se le colocaba en todo el procedimiento era solamente para él, ¿no? Habían talleres en los que se desarrollaba todo el ritual desde el principio, que era cuando el cuerpo llegaba a ese taller, luego se hacía la ceremonia en la que pues estaban ahí las representaciones de los dioses en una habitación y un sacerdote hacía las veces ahí de Anubis y pues se hacía todo el proceso acá con la familia, luego la familia lo dejaba y entonces el cuerpo pasaba a el proceso de lavado, que es acá lo primero, hierbas aromáticas, lavado, entonces la preparación. Luego el proceso que se llama evisceración, que es cuando los órganos eran pues, extraídos y colocados, bueno, se hacía el mismo procedimiento de embalsamamiento y se colocaban dentro de los vasos canopos. Luego pasaban a una, digamos, como bodega, siempre, acuérdense, esto es un ritual, siempre con todo el respeto, digamos, hacia los muertos, o al menos eso es lo que uno piensa que se hacían, pues que acá prácticamente solamente los que trabajaban ahí eran los que hacían el proceso. Y aquí se rellenaba o se cubría con natrón y se dejaba reposando durante alrededor de 70 días. Después de eso, se procedía otra vez al lavado del cuerpo, se retiraba el natrón, se veían las condiciones en las que estaban y ahí se comenzaba, digamos, a colocarle las cosas que iba a necesitar para la presentación de él o de ella, y luego pasaba acá, vean donde dice el 9, el 10, toda esta parte de acá, esto es el proceso de vendaje de las momias. Hay algunas momias que ni siquiera las quieren tocar, no quieren tocar esos vendajes tanto por la tela fina con la que estaban hechos, como también la cantidad de telas de vendajes que tienen. Entonces, ahora, gracias a la tecnología, todos los procesos que hay de tomografía, radiografías y demás, se logra tener pues una idea de qué es lo que hay dentro. Pero allá por el siglo XVIII, siglo XIX, pues es una época en la que se robaron bastantes tumbas, se extrajeron muchas momias
prácticamente solo las sacudían y las ponían a la venta en las calles, porque los europeos eran muy ávidos de comprar souvenirs, y las momias se vendían como souvenirs, y por eso es que hay muchas momias que aparecen en museos europeos, especialmente Francia e Inglaterra. Pero digamos que el caso de Tutankamón, que es la primera tumba que se encontró completamente intacta, entonces ahí todo estaba justo como lo colocaron los sacerdotes y bueno, la familia. Una vez terminado este proceso, entonces el cuerpo pasaba ya a ser retirado y llevarse hacia la tumba en la que iba a tener ese lugar de protección. ¿Sí, Daniela? Ya que lo mencionó, si no estoy mal, también en ese tiempo por el gran saqueo ay, se me olvidó. Sacaron un pigmento y que era muy, muy valioso o era muy pedido, entonces se incrementó. ¿Incrementó qué? Ahí eso no lo entendí. Probablemente es el azul. Sí, pero esto de saquear las tumbas y tener las momias, porque de ahí sacaban el pigmento. Ah, ya lo entendí. O sea, las momias se procesaban para un pigmento. Sí, exacto. Se veían como cosas exóticas. Cuando vean, porque no sé si van a estar conmigo el otro ciclo, cuando vean el romanticismo, creo que realismo, impresionismo, hay bastantes pintores que dedicaron algunas de sus obras, pues a esas estampas en las que se ven los vendedores de momias. Están en un mercado prácticamente con las momias alrededor de ellos, que las estaban ofreciendo para venderlas. ¿Y para qué? Pues como amuletos, como parte de material para hacer extracción de pigmento, como decía la compañera. Bien, ¿quién me levantó la mano antes de leer el chat? Pues sin querer, disculpe. Bueno, está bien, no hay problema. Bien, entonces dice Diana, mira, ya dice que si actualmente se sigue practicando la momificación, pues de manera pública no. Ya esta es una religión que no se practica. Hay algunos que todavía se dicen así como egipcios puros, ¿verdad? Y que tienen procedimientos, pero pues hoy hay leyes que limitan, y las cuestiones de sanidad también, que limitan la utilización de procedimientos que se consideran como no aptos para la inhumación humana. Sin embargo, la taxidermia, que sería el equivalente, pues hay casos en los que se aplicó para preservar cuerpos por alguna razón X, como dicen en la juventud, de verdad. Y hay cuerpos entonces que serían modificados, digámoslo así, fueron disecados, pero esa es taxidermia la que se utiliza con ellos. Hay cuerpos también momificados de manera natural, eso por las condiciones tanto del clima seco como también los materiales en los lugares en donde se colocaron. Les hablo, por ejemplo, de Perú, el desierto de Perú, Atacama o el de Nazca, por ejemplo, y otros más en donde se han encontrado muchas momias o cuerpos momificados. Ahora, la momificación es una condición que no necesariamente significa lo mismo que significa para Egipto, porque en Egipto el proceso es momificación, pero el producto es una momia, como le llamamos, ¿verdad? Que todos nos la imaginamos con vendajes en el cuerpo. Pero en Perú no es así. En Perú los cuerpos los metían dentro de telas, los colocaban en agujeros en el desierto y ahí los enterraban. Entonces el desierto se encargaba de secar los cuerpos. Lo mismo en México, en la ciudad de Guanajuato también pues se han encontrado en el cementerio pues cuerpos momificados en algunas catacumbas y en diferentes partes. Bueno, sin ir muy lejos, en nuestro medio, cuando pues no se tiene para mandar a hacer otra tumba y hay que reutilizarla donde ya hay un familiar, pues eso no se dice, ¿verdad? Pero se hace. El panteonero o la persona que está haciendo el trabajo extrae lo que había ahí, digamos un familiar que murió hace 20 años, y pues él lo que va a encontrar, si el cuerpo no se descompuso completamente, pues es un cuerpo momificado por las condiciones propias del lugar donde se colocó. Luego lo que hacen es lo quiebran, lo juntan, lo ponen en una bolsita o en una cajita y lo meten en el fondo para
para poder colocar el siguiente difunto. Eso sucede en la actualidad. Luego dice dónde ponían los sarcófagos cuando ya estaban terminados. Bueno, saliendo de acá, entonces el procedimiento ya tenía que ver con las tumbas, pero de las tumbas vamos a hablar cuando estemos viendo el subtema de arquitectura. Entonces ahí se lo voy a explicar, dónde era que se hacía el resto del procedimiento. Ahorita solamente para que entendamos la muerte y la idea de la preservación de los cuerpos y el cuidado que tienen que tenerse para que el cuerpo no sea destruido, porque se acuérdense, si el cuerpo es destruido, el faraón o la persona muerta va a sufrir consecuencias en el lugar donde está. Bien, los vasos canopos, esto es importante también que los reconozcamos. Estos se utilizaban para colocar las vísceras que se sacaban de los cuerpos preparados con embalsamamiento para que pues sirvieran siempre al difunto. O sea, no es que se sacaban y se botaban, sino que se les daba también un procedimiento de disecado y dentro de los vasos canopos, porque el difunto iba a necesitar los pulmones, el estómago, los intestinos y el hígado. Por eso que el hígado para ellos es el lugar más importante. Muchas culturas de estas regiones ubican en el hígado que sería la esencia vital de nosotros. Para nosotros sabemos que es el corazón, pero el corazón es el motor. Si el motor se detiene, pues el cuerpo falla y ahí es donde fallecemos. Para ellos era el hígado. El corazón era para depositar todos nuestros pensamientos, todo lo que tiene que ver con nuestra conciencia. Y bueno, luego los pulmones, la respiración, el estómago y los intestinos, pues parte del procesamiento de los alimentos. Entonces, esa es la importancia de los vasos canopos. Los vasos canopos representan a los 4 hijos de Horus. Eso también se les menciona aquí, pero pues se los recalco en esta diapositiva también. Estos son las representaciones de los 4 hijos de Horus. Cada uno de estos rostros es un dios también. Se les denomina genios porque son como dioses secundarios, no son de los dioses principales, sino que son de un nivel secundario. Entonces, tenemos por ejemplo, acá. Esta es Hamset, hijo de Horus. Hija de Horus sería entonces, está relacionado al sur. Significa que si la orientación de la tumba era de norte a sur y la cabeza va al norte y los pies al sur, esta se colocaba en la parte de abajo, o sea, apuntando hacia los pies del difunto o del sarcófago. Y se asocia a un dios tutelar que digamos que es como el dios protector, que es Isis, y en ese se colocaba el hígado. Luego la cabeza de Baduino, que es Baduino, ese se llama Hapi, el hijo de Horus, y este está vinculado al norte, es decir, este se colocaba entonces hacia la cabeza. Y Neftis es la diosa asociada pues a este, es decir, como la tutelar del genio. También sucede que a lo largo de todo lo que fue Egipto, los vasos canopos no siempre se utilizaron. Cuando no se utilizaban, entonces también había la asociación hacia estos dioses, hacia las diosas, perdón. No necesariamente íbamos a ver los vasos canopos ahí. Pero bien, sigamos. Cabeza de chacal es este. Este es Duamustef y este está vinculado hacia el horizonte, hacia el oriente, perdón, hacia el este, hacia donde sale el sol. Y la diosa tutelar es Neit, y ahí se colocaba el estómago en el chacal. Luego nos queda por acá la cabeza de halcón. Este es Ketsenuf y este estaba entonces ubicado hacia el oeste. La diosa tutelar es X y ahí se ubicaban los intestinos. Si ustedes pusieron atención a cómo se los mencioné, estamos hablando que acá se coloca a este de acá, a la que tiene cabeza de mujer, y luego acá la cabeza de chacal, es de Baduino, perdón, de Baduino. Este se ubica hacia la cabeza porque es la representación del norte. Luego el chacal se ubica hacia el este y la del halcón se ubica hacia el oeste. Entonces, aquí en medio, ¿qué es lo que está?
pues acá está el sarcófago. Quedó un poco torcido, pero ahí está el sarcófago. ¿Qué es lo que nos están generando entonces? La posición de los vasos canopos. ¿Qué es? Usted ya lo conoce. ¿No? Nada. Bueno, una cruz. Esta es una cruz que representaría el norte acá arriba, el sur aquí abajo, el este y el oeste. Entonces, las cruces en los pueblos antiguos se asocian a los puntos cardinales. Por eso la cruz es un símbolo antiguo. La cruz no lo inventaron los cristianos, la cruz no lo inventaron los romanos. La cruz es un símbolo que viene de mucho tiempo atrás, antes que cualquiera pensara en el cristianismo. Y se asocia a los puntos cardinales. Acá en América es igual. En algunas de las crónicas que relatan los monjes que vinieron con los españoles en plan conquista, hablan acerca de las cruces que ya tenían. Y por eso, pues, ya se parecía como que si ya las conocían. Pero esas cruces acá en América tienen que ver con los puntos cardinales. Lo mismo que con esta cultura. Kelly, no sé qué es lo que, dónde fue que se quedó, porque creo que fue hace como 2 minutos. Estábamos hablando de los vasos canopos. No sé si me escuchó, y si no, pues aquí les queda también de manera así separada, pues también la información sobre los vasos canopos. Acá, que son los, aquí la parte de los, esperen, que no se ve el puntero. Acá los datos específicos de cada uno de los vasos, y luego aquí pues unos datos adicionales que resumen lo que les mencionaba. Bueno, está bien, entonces, ¿qué? Bien, entonces solo nos queda hacer esta valoración también. Acuérdense que si el faraón es el equivalente al rey, entonces necesita coronas. Y si hay una reina, pues la reina necesita coronas también. Entonces este es un símbolo también muy importante para el faraón. De estos otros, los que tienen las manos, los vamos a ver más adelante, por eso no se los voy a explicar. Pero sí las coronas. Aquí tenemos estas. Bueno, especialmente estas dos, las dos primeras, bueno, la de la izquierda y la del centro. La de la izquierda es la corona blanca. Esta es un símbolo del Alto Egipto, es decir, la zona sur de Egipto. Este es el Alto Egipto, la zona en donde se representaba, creo que les mencioné la vez anterior, con el buitre. Es esta. Luego, la corona roja es símbolo del Bajo Egipto, o sea, la zona norte. Acá se asocia a la serpiente y el color es rojo. Entonces, aquí tenemos los dos imperios, el imperio alto y el imperio bajo. ¿Qué sucede si las dos coronas van juntas? ¿Alguien me dice? Si me escuchan, ¿verdad? Que tenía que era mucho más que un rey o tenía más poder. Sí, sí, tenía más poder, pero viendo las anteriores y esta, que es una combinación, Kevin. Puede ser la unificación de ambas zonas, haciéndola una sola. Muy bien, Kelly. Puede ser también que hayan hecho como tipo alianzas comerciales y por eso es que tenían las dos coronas combinadas. Digamos que sí hay alianza, pero es una alianza política, y como decía Kevin, pues es el imperio unificado acá. ¿Sí, Obrali? Sí, iba a aportar que tal vez era un matrimonio entre una reina de una parte y el rey de la otra. Pudo darse en algún momento también, pero básicamente lo que nos está diciendo es que el faraón reina o gobierna en las dos zonas, en el Alto y en el Bajo Egipto. Si solo tiene esa, significa que solamente faraón en el sur, en el Alto Egipto.
Si tiene solo esta, solo es rey en el Bajo Egipto. Pero si tiene las dos, entonces es rey en todo Egipto, en el norte y en el sur. O sea, es el señor de todo. Eso significa la doble corona. Luego tenemos la corona azul. Ese, más que corona, es un casco de guerra. Y pues se utilizaba cuando el faraón iba a empresas pues militares, es decir, iba a las guerras, por ejemplo. Es este el que utilizaba. Luego tenemos también este, que seguramente ustedes lo conocen mucho más que las anteriores. Este se llama Nemes. Y el Nemes es una corona de uso común, es decir, de uso diario. Esta era como la que usaba todos los días. Se sujetaba a la cabeza con una diadema. Y en la parte de atrás tenía una cola simulada, ¿verdad? No es que si era era la cola del faraón, no, era una cola simulada, era como una cola postiza. También utilizaba la barba postiza, ¿verdad? Que era un símbolo de autoridad y de eternidad. Acá en este es una de los sarcófagos de Tutankamón. Pueden ver el Nemes acá colocado en la cabeza y tiene acá arriba dos símbolos. Esos símbolos están asociados a estas coronas. Por ejemplo, el de la corona del Alto Egipto les dije que era el buitre, ¿verdad? Entonces, aquí está el buitre. Y el del Bajo Egipto, esa es la serpiente o una cobra. Aquí está la cobra. ¿Qué significa entonces en esta imagen? Que Tutankamón reinaba en ambos reinos. Correcto, que era rey tanto en el Alto como en el Bajo Egipto. Entonces, en la corona doble, puede ser que en la corona de guerra, también yo tuviera los dos áureos, esos se llaman áureos, esos dos, el buitre y la serpiente. Este es bien interesante porque pues esto lo vemos a cada rato, ¿verdad? Y es probable que no se hayan fijado ustedes qué es lo que había acá, o asumían que era una serpiente, porque yo he visto piezas artesanales algunas en las que tiene dos serpientes, porque seguramente vieron la imagen y como la que más se distingue es la serpiente, pensaron que la otra era igual. Entonces le colocaron dos cobras en la cabeza, pero eso es imposible, porque el símbolo es un buitre y es una serpiente o una cobra. Entonces ahí tenemos las coronas que utilizaba el rey, o al menos las más comunes. En el caso de las reinas, vean, de las reinas en Egipto se habla poco. Acuérdense que es una cultura patriarcal. Hubieron mujeres muy influyentes junto con el faraón y pues se colocaban en muchas de las representaciones a la par de ellos, pero se conocen principalmente 5. O sea, las dos más conocidas de hecho son Nefertiti y Cleopatra, son de las que más se escribió. En ellas, si ustedes ven imágenes, van a encontrar que en las cabezas tienen un buitre de oro, porque el buitre es el símbolo de autoridad, es una diosa, es la diosa Nekhbet, la que le daba autoridad a ellas. Es una diosa vinculada siempre a los aspectos de la fertilidad, de la maternidad, porque se consideraba protectora durante los nacimientos y en las guerras también. Entonces esa es la que está por acá. ¿Qué le dice también? Pues las pinturas dice aparecen con los ojos delineados. Eso es cuestión digamos, del canon estético de la belleza, de lo que se consideraba bello. Entonces, la utilización de rubor, por ejemplo, o un material que le hiciera verse con color en las mejillas, o el trabajo alrededor de los ojos, pues es parte del canon de belleza. Y por eso es que todas las figuras tienen, tanto masculinas como femeninas, tienen delineados los ojos, pero eso era parte del canon de belleza. Bien, aquí dos imágenes. Vean esta. El faraón va en el carruaje. Y acá están, digamos, como una visita, probablemente recibiendo emisarios de otras naciones, y entonces el faraón se presenta acá como el rey, como el regente de todas las
las regiones de Egipto, el Alto y el Bajo Egipto. Y tiene colocada también, como a través de una cinta, una barba postiza. Esa barba postiza es símbolo de autoridad, es símbolo de eternidad también. Y en el caso de la reina, que ven acá, tiene pues la corona del buitre sobre la cabeza. Entonces, en lo que sigue de acá en adelante, vamos a ver algunas imágenes en las que hay representaciones de esto. Entonces, fácilmente ustedes van a ir reconociendo algunas. No vamos a entrar tanto en la lectura de jeroglíficos o algo por el estilo, porque solo eso igual eso no es un tema, eso es una materia completa, la lectura de jeroglíficos. De hecho, creo que es una carrera en sí mismo, solo aprender a leerlos. Pero creo que he encontrado algunos por ahí, no los puedo compartir aquí durante la clase porque luego YouTube me jale el aire, como decimos, por los derechos de autor. Pero se los voy a compartir en el grupo de Facebook. Algunos datos sobre la lectura de los jeroglíficos. Bueno, preguntas hasta acá. ¿Dudas que hayan quedado o algo que quieran ustedes aportar, algo que conocían? Yo parto de la idea de que ustedes ya conocen, ¿verdad? Porque si no, tendría que explicarles más todavía. ¿No? Todo claro. Por el momento no, licenciado, todo claro. Vaya, bien, entonces avanzamos por acá. Y pasamos a este otro subtema. El primero que vimos fue la parte del contexto. La contextualización es bien importante porque de esa forma entendemos el porqué del arte, ¿verdad? Y con la arquitectura igual, tenemos que entender cuál es el contexto para que no nos resulte difícil pues entender las razones por las que la arquitectura tenía las características que vamos a ver. Bien, estos se llaman condicionantes. Las condicionantes son digamos, las razones por las cuales la arquitectura tiene las características que vamos a ver. Hay dos condicionantes principales, o dos razones principales. La primera es ideológica. Esa tiene que ver con la religión también, y es que el poder del faraón debía de reconocerse tanto mientras éste estuviera vivo, como también durante la muerte, porque acuérdense que la muerte para ellos es la prolongación de la vida, pero en un plano diferente. Entonces, si el faraón era recordado, si todo el mundo lo veía y lo veían joven, pues entonces el faraón iba a ser eterno de esa manera. Entonces, la idea de la arquitectura monumental, de las esculturas monumentales, tiene que ver con aspectos ideológicos. El faraón quiere que lo recuerden siempre. A nivel técnico, pues los conocimientos matemáticos, físicos, también el conocimiento de tecnología, pues avanzada para la época. Eso significa pues la rueda, las rampas, las palancas y otras infinidad de máquinas de primer orden, pues eran parte de lo que ellos utilizaban para construir. Aquí no hay tales de que civilizaciones extrañas a nuestro planeta venían acá a construir, no, simplemente hay razones tanto ideológicas como las técnicas, que incluyen que habían artesanos es la palabra más apropiada, con mucha experiencia a nivel de trabajo arquitectónico y artístico. La piedra también es fácil de tallar, entonces todos esos condicionantes nos permiten observar pues edificios monumentales. Vean, ahí está la dimensión humana, el tamaño de las personas con respecto al tamaño de todas las construcciones. Es bien importante el entender eso, porque así pues comprendemos por qué los faraones se preocupaban tanto de que las tumbas estuvieran listas en tiempo para cuando ellos fueran a ser enterrados. Bueno, no enterrados, perdón, es a ser colocados en ellas. Y la búsqueda del reconocimiento aún después de ese momento, que es la eternidad. Bien, no sé si hay preguntas, si no nos vamos a quedar por acá, porque ya va a ser hora de la prueba.
¿No? Bueno, detengo la grabación entonces. Claro, listo. Muy bien. Voy a tener la grabación. Todo bien,